entre los colegas, ¿no? Son batallas un poco especiales, en las cuales os voy a explicar un poquillo las circunstancias por las que son importantes. Y también porque, bueno, las historias del pasado nos ayudan a afrontar los retos del presente. Creo que es una forma importante, aunque no vamos a luchar en batallas así, pero sí podemos ver Nunca se sabe. como unos pocos vencieron a unos muchos y bueno, puede ayudar a afrontar los siguientes retos que tengamos. ¿Eres muy malos? La primera batalla que os voy a explicar era de las Termópilas. Más que nada porque, bueno, hay mucha información sobre ella, hay películas, tal, y hay bastante historia inventada en el imaginario común. Bueno, olvidaros de la de 300, evidentemente, ¿vale? No había rinocerontes, ni elefantes fantásticos, ni orcos luchando como fuesen los inmortales, pero bueno, la historia real es que fueron a parar a un ejército persa que eran alrededor de unos 300.000. Realmente no fueron solo los 300 espartanos, fueron alrededor de unos 7.000. Lo que pasa es que es verdad que iban liderados por Leónidas, ¿vale? De los cuales son 7.000, realmente 300 eran solo los espartanos. Cuando llegaron allí y vieron lo que venía, pues Leónidas les dijo al resto que se podían ir. Y se quedaron los 300, unos 700 tespios y 400 tebanos. Los tebanos no está muy claro por qué se quedaron. Se piensa que fueron un poco ocasionados por los espartanos, que estaban medio de rehenes y tal. Bueno, y algunos cientos más. Los espartanos hay que decir que también iban con los idiotas, que eran los habitantes originarios de su zona, que eran sus esclavos. Los esclavos, realmente eran esclavos. Y se cree que algunos de ellos también combatieron junto con los espartanos, lo único que sí, formar la falange. Lo importante realmente de esta batalla no es el sacrificio que se ha hecho famoso de los 300 espartanos, ni de Leónidas, es la de los 700 tespios. Los tespios eran los habitantes de una ciudad cercana y los 700 que se juntaron eran prácticamente todos los varones en edad militar que podían luchar. Pues entonces murieron todos los varones con edad de luchar. Eso realmente sería el sacrificio de esa batalla. Lo que pasa es que no se les recuerda a ellos, se les recuerda a Leónidas porque, bueno, por los historiadores de ese momento que les interesó hacer hincapié en los espartanos, pero realmente el sacrificio fue de esta gente que murieron todos los varones en edad militar. Lo cual, bueno, pues bastante, sabiendo que iban a morir, un sacrificio muy fuerte. Pues Ángel. Las palomitas. Pues Ángel. Ya. Paradlas. ¿Para Un sabotaje del capital. Bueno, aquí hay una lámina de lo que sería una falange griega de esa época. Hay que distinguir la falange griega de la falange macedonia de Alejandro Magno, ¿vale? Que usaba picas de hasta sarisas de hasta 6-7 metros, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. La falange griega de esa época venía a ser así, cada ciudadano, porque el hoplita era un ciudadano libre y rico, que se podía permitir... No, espera, paso para atrás, si no te lo digo, no... Que pase solo. Pudiese permitir las armas y las defensas, pues la defensa se basaba directamente en un escudo bastante grande, unas grebas que normalmente solía ser solo la izquierda porque era la que se ponía por delante y la derecha no. Luego un peto, que bien, lo normal era este tipo de armadura, que era de lino, era un mogollón de láminas de lino compactadas, ¿vale? Era bastante resistente y no era demasiado pesado. Y luego algunos pocos llevaban la coraza de bronce. En esta época apenas se usaba, porque era muy engorrosa. Y luego los cascos tipo heleno, había mucho estilo y bueno, con su decoración y ya está. No era un ejército tal cual, cada uno luchaba con su decoración y le gustaba ponerse su forma. Lo único los espartanos sí luchaban sin decoración. Después de este tipo de guerras, en el año 200, una cosa así, los espartanos decoraron sus escudos con un triángulo. Sí. ¿Con un? Era un triángulo. Así Digamos, en esta época iban con un escudo liso y hasta no... Estas representaciones es de griegos no espartanos, ¿vale? Entonces su forma de luchar era compacta, era compactarse y usando de armas las lanzas. Las espadas apenas las usaban. No eran lanzas arrojadizas, venían de unos 2 metros y eran para pinchar. Formación muy cerrada y se limitaban a un empuje, un enfrentamiento y era empujarse. Y mientras por los huecos metían las lanzas. En caso de que se rompiese la lanza, la punta de la lanza, pues podían usar la parte de atrás, que iba también con punta, no tanto, no era afilada, no era tan afilada, pero también servía. Y en caso de que se le rompiese, usaban la espada. Esta espada, bueno, está mal hecha aquí, realmente esta espada no es así. Bueno, la espada griega tan solo sería para pinchar y era de muy mala calidad, apenas se usaba en combate. Entonces, el enfrentamiento que usaban los griegos entre ellos era una melee. Se acercaban, se empujaban, a ver quién podía más, se pinchaban y una vez que huían, pues ya está.
Los persas, en cambio, no combatían así. ¿Puedes pasarlo? Pero lo mismo que el ejército de Alejandro Magno, ¿no? Bueno, Alejandro Magno tenía tropas ligeras, tal. En esta época los griegos no usaban tropas ligeras ni caballería. Pero bueno, los grupos de ejército de infantería de Alejandro... Pero las lanzas eran iban con las muchísimo más largas. Más Una largas medía hasta todavía. 6 metros. Sí. Y ¿Estas hacían... de cuánto eran? Sale 2 metros. 2 metros nada más. Alejandro hacían las formaciones tan sumamente densas que las picas levantadas así encima les servía de protección hacia las flechas enemigas. Hostia. Porque llevaban tal cantidad de Pegados. pines, tan pegados, que las picas, los últimos iban así, luego las iban inclinando según fuesen en las filas, hasta que quedasen así. Pues toda esa maraña les protegía de las... no de completamente, ¿no? Pero les protegía. Y el escudo que llevaban era ínfimamente, muchísimo más pequeño. De hecho no lo llevaban agarrado con el brazo, lo llevaban colgado. Porque la pica, la sarisa, limitaba las dos manos. Entonces el escudo que llevaban era más pequeño y lo llevaban colgado. Bastante distinto, muy distinto. ¿Pero colgado donde? ¿En la espalda? No, lo llevaban colgado aquí adelante, en el lado izquierdo, y con unas correas y ya está. Y usaban tropas ligeras. En Termópilas en esta época, y Platea y Maratón no usaban los griegos tropas ligeras ni caballería. Fue un enfrentamiento entre ciudadanos y era una mera melee, apuñalarse, pincharse con las lanzas y ya está. Y luego cuando uno subía, pues ya normalmente ni les perseguían ni nada. Porque el peso de la armadura, del escudo, aunque fuese la armadura de lino, las grebas, el casco y tal, y el empujar y todo requería mucho esfuerzo, entonces no, aparte que no les interesaba tampoco exterminarse, no eran guerras de exterminio. Los persas, por otro lado, combatían de una forma mucho más ligera. En Asia, a diferencia en Europa, el arco se usaba mucho en combate. Hay distintas teorías por las que se piensan que el arco en Europa nunca se usó. Primero porque las guerras en la Europa continental nunca eran guerras muy grandes. Las batallas que había entre guerreros, pues o bien eran guerras tribales, o guerras entre pequeños estados como los griegos. Entonces, para generar una cantidad densa de nubes de flechas, para generar unas bajas, requería mucha cantidad de guerreros que no se daban. Entonces, en Europa, las armas arrojadizas o bien eran las jabalinas, una distancia muy corta, o las ondas, que eran mucho más precisas que los arcos, era mucho más peligrosa y mucho más fácil, no fácil de usar porque era más fácil el arco, pero la gente, como en esa época había muchos pastores, pues se criaban usando las ondas. Entonces no requería un entrenamiento específico de unos soldados que les entrenasen, ya había muchísima gente que sabía usar la onda. Y era mucho más barato, porque las piedras las encuentras en cualquier lado. En cambio los persas, en el tipo de carrera que ellos ejercían, sí usaban muchos arqueros, porque eran batallas muchísimo más grandes. El nivel de población de lo que era Persia, Oriente Medio y tal, era muchísimo más grande que en Europa, y las ciudades también. Pero los reinos y los estados también. Las batallas eran muchísimo más grandes. Entonces ellos le dan mucha importancia a los arcos. Pásala así de foto. Arturo, ¿las piedras las cogían en el campo de batalla o llevaban? Normalmente las llevaban y las tallaban. Y si eran ya profesionales, las hacían proyectiles de plomo. Y los griegos les molaba escribir movidas en plan, para ti, es tuya, y insultos. Hostia, eso lo hacía la Guardia Civil con las balas también. Sí. Ponía el nombre de hotel y... Toda la guerra se hostia. han hecho las bombas igual. Esto sería lo que está... Este dibujo es un poco anacrónico también. Anacrónico, no es ficticio, porque no usaban este tipo de armadura, ¿vale? Esto es una armadura de placas, esto de la... Bueno, sí, podría ser más para adelante. Vamos, en esta época ni de broma. Estos serían los espartanos que os he comentado, ¿vale? El tipo de escudo con el triangulito, ¿vale? Pero esto es posterior. Estos serían lo que son los inmortales, ¿vale? El tipo de infantería profesional de los persas eran realmente los únicos que eran soldados profesionales junto con la caballería. Había dos tipos de inmortales, estaban estos que llevaban una manzana atrás de plata y estaban los que la llevaban de oro. Representando un poco distintas categorías dentro de ellos, ¿vale? La infantería persa, básicamente, estos eran los únicos que eran un poquito más pesados, ¿vale? Llevaban armadura acolchada, ¿vale? Nada, olvidaros de esta de cota de malla y tal. Y los escudos eran de mimbre, ¿vale? Cubiertos de cuero. La diferencia, el tipo de lucha que ellos ejercían era muy cercana, ¿sabes? Era mucha cantidad y mantener un ejército de tíos armados con bronce pues era carísimo. Además el escudo era mucho más ligero, te posibilita más Ah, maniobrar. Y el tipo de guerra que hacían ellos era muy maniobrable, no como los griegos que era el enfrentamiento, echarse, empujarse y ya está. Los persas usaban muchísimo mercenarios griegos, ¿vale? Porque era una tropa pues, muy buena, claro, que era muy cara y ya está. Pues, como podéis ver, repito, las lanzas no se usaban para lanzarlas,
Se usaban para pinchar, ¿vale? Era muy importante. Como Esa palillos. foto. Bueno, esto es un poquito el mapa de lo que sería pues la zona de las Termópilas, ¿vale? Este es el paso, pues esto es una zona montañosa, veis, hasta 1200 metros, lo cual tan cerca del mar indica pues que hay un gran desnivel, por lo tanto es por lo que tuvieron que pasar por aquí, por lo que les costó. El segundo día de la batalla, pues un pastor de por allí pues les traicionó y les dijo cómo podían cruzar hasta la parte de atrás, ¿vale? Que fue cuando Leonidas dijo que se podían ir los demás y que se quedaban ellos. Esta batalla no la comento mucho más, pues bueno, todos sabéis un poco lo que pasó, se quedaron, los mataron y ya está. Solo sobrevivieron 2 espartanos, los cuales Leonidas dio órdenes de que se fuesen para dar aviso a Esparta. Uno de ellos al poco tiempo de estar allí se suicidó porque no aguantó la deshonra de haber muerto. De no haber muerto, de no haber muerto en combate, y porque bueno, esto está muy mal visto para los espartanos, de hecho es muy famoso, lo conoceréis, lo de que las mujeres espartanas decían a los maridos o vuelve con el escudo o sobre el escudo. Y cuando vuelve muerto o vuelve victorioso, no podían volver deshonrados por la derrota. Y el otro murió en la siguiente batalla, ¿vale? Y fue la de Platea, que fue ya donde terminaron la invasión de los persas. Esta batalla tuvo mucha importancia porque dio tiempo, por ejemplo, a que Atenas evacuase la ciudad, ¿vale? Los persas se quedaron aquí, pero mandaron la caballería a Atenas, pero se quedaron tanto tiempo pensando que esto los iban a ganar que dieron tiempo a evacuar toda la población de Atenas. Atenas fue saqueada y quemada después de esta batalla, ¿vale? Por la caballería, pero toda la población se evacuó. Y después de esta batalla, la otra más importante de esta época, quitando la de Platea, fue la batalla naval de Salamina, que también os sonará, que fue al día siguiente de la de las Termópilas. También les iban a machacar, había muchísimos más barcos persas, pues los griegos se pusieron en círculo, hicieron un círculo de 2 kilómetros de diámetro de barcos, y claro, los otros no podían maniobrar bien porque estaban entre la costa y una isla. Cuando según iban acercándose, pues los griegos iban hundiendo las barcas. Fue una cosa muy innovadora para aquella época. Y bueno, lo único a destacar de la batalla fue eso, que se recuerda a los 300, pero que no se recuerda a los 300 espartanos, pero no se recuerda a los 700, con estos nombres, tespios, que como os he comentado, pues representaba el 100% de los varones de edad adulta de una población cercana que murieron todos. ¿Alguna pregunta al respecto? No voy a llegar, pero me está gustando. Vamos a pasar a la siguiente, que ya es más divertida. Tendrás que volver... Bueno, esto es la zona... Esto ahora mismo es 1 kilómetro, ¿vale? Como ha dicho aquí el compañero, que yo ya no me acordaba. Pero vamos, está la estatua, no hay nada. Han pasado más de 2000 años. Entonces, pues, es difícil encontrar algo. ¿Vale? Vuelve... Tendrás que echar atrás. No marrón, Arriba. Es que toco el touchpad de lado y se me va totalmente. La Silesia no, vamos a empezar con la más divertida, no, la de Canas. Canas, sí, sí, Mi sí. batalla O preferida. sea, no lo hago a propósito. Ya, si yo he estado antes manejándolo y es muy complicado. Canas. Canas, sí. Está guay, tío. Para no lo presentes. Bueno, esta es la batalla principal de la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Recuerdo un poquito, rompemos en Cartago, la primera guerra púnica la pierden los cartagineses, Asdrúbal, Amílcar Barca, que era el padre de Aníbal, pues es derrotado, pierden Cerdeña, Sicilia y tal. Bueno, pues Aníbal se quiere vengar, toma Sahagún, toda la historia que sabéis, y atraviesa los Alpes, los Pirineos, y llega luego los Alpes, y llega a la península italiana. Gana la primera batalla, gana la segunda, y bueno, llega hasta esta. Esta está en la zona de Capua, que es la zona de Italia, una península, en el centro están los Apeninos, pues a la derecha, ¿vale? Cruzó hasta allí para pasar el invierno, de una forma muy curiosa, eso esta vez interesante de ver. Aníbal, después de 2 batallas, bueno, no tenía muchos refuerzos, un ejército pequeño, los romanos están en su territorio, y bueno, estuvieron ahí, le cerraron todos los pasos de montaña para cruzar los Apeninos, y era el invierno y tenía que cruzarlo. Entonces, pues no podía cruzarlo porque